Todavía recuerdo ese día como el Día de la Madre. Mi nuera me invitó a una cena íntima. El regalo que me dio no fueron flores, sino una tarjeta con la frase «Bienvenida a la residencia Santa Esperanza», junto con la llave de un casillero personal. Luego me miró, sin parpadear, y dijo: «Tu casa la vamos a vender. Me llamo Bastien y acabo de cumplir 60 años. Una edad que ya no es joven, pero tampoco lo suficientemente vieja como para que la gente olvide que sigo vivo. En cada día de la madre suelo sentarme solo en la vieja casa que mi esposo, Emilio, me dejó, abrazando una taza de té frío, mirando el jardín delantero donde los tulipanes ya se han marchitado. Esa mañana estaba sentada junto a la ventana, envuelta en un cardigan fino, con Facebook abierto en mi teléfono. A medida que se acercaba el Día de la Madre, la red social se llenaba de imágenes de desayunos en la cama, flores frescas, tarjetas escritas a mano y dulces deseos. La gente publicaba fotos abrazando a sus madres, llevándolas a comer, regalándoles collares, zapatos e incluso viajes. Yo, en cambio, estaba solo, como todos los años. Deslicé las noticias con la punta de los dedos. Vi a una amiga de la escuela secundaria alardeando de que su hijo la había llevado a un spa, y luego a la vecina presumiendo de que su hija le había enviado un regalo desde otro estado. Lo admito, sentí envidia. No por los regalos o las comidas, sino porque la gente todavía se acordaba de ellas, las ponían como prioridad. Yo, en cambio, desde que Emilio falleció hace casi 10 años, David, mi hijo, nunca me ha regalado nada en el Día de la Madre. Ni una tarjeta, ni flores, ni una llamada telefónica el día exacto, solo algunos mensajes tardíos, del tipo «Feliz día, mamá». Y eso es todo. Sé que está ocupado. Tiene su propia familia. Tiene trabajo, casa, hijos. Pero yo también estuve ocupado así, incluso más. Cuando Emilio murió, David solo tenía 12 años. Tuve que trabajar en 2 empleos a la vez. Durante el día trabajaba en una oficina y por la noche lavaba platos en un restaurante, solo para tener suficiente dinero para mantenerlo y educarlo. No me quejo, pero lo recuerdo muy bien. Fui madre en condiciones mucho más difíciles y ahora soy como un extraño. Cada vez que voy a visitarlos, tengo que avisar con antelación. Si no, Christine, mi nuera, no se alegra. Siempre mantiene una actitud lo suficientemente educada, lo suficientemente fría. Una sonrisa a medias, ojos que me miran como si fuera una lámpara vieja guardada en el trastero, innecesaria, pero que hay que conservar por cortesía. No me llevo bien con Christine. Desde el primer día me ha llamado anticuada, solo porque suelo hacer galletas para Daniel, mi nieto. Christine dice que ahora los niños ya no comen dulces caseros, que tienen mucho azúcar y no son buenos. Lo escucho y me atraganto. Así que cuando suena el teléfono y aparece el nombre de David, casi no quiero contestar. Pero al final contesto, porque ¿qué madre dejaría de esperar que su hijo se acuerde de ella un poco? «Mamá». La voz de David resonó al otro lado de la línea, un poco vacilante. «Mañana por la noche vamos a hacer una pequeña cena para celebrar el Día de la Madre. ¿Estás libre?». Me quedé paralizado por un instante, no por la invitación, sino por la forma en que lo dijo, como si en todos estos años nunca me hubiera excluido de su vida. «Christine dijo que quería que vinieras», añadió, con un tono que intentaba ser suave. «Ella incluso preparó un regalo sorpresa». Solté una risita. En mi mente apareció la imagen de Christine con sus ojos siempre evaluadores, su tono afilado y sus asentimientos fingidos. ¿Un regalo? ¿Qué será? ¿Una flor para apaciguar o una nueva forma de sacarme de los límites de la familia? «Ah, sí», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Lo pensaré. Anda, mamá, ven. Daniel también ha preguntado varias veces por qué no vienes». ¿Daniel? El niño que me miraba fríamente cuando le llevaba galletas, ahora pregunta por mí. ¿Es verdad? En mi interior
Una parte quiere creer, la otra se preocupa. Pero a pesar de las cicatrices de las veces que me han olvidado, un rayo de esperanza se alza. Tal vez, solo tal vez, las cosas estén cambiando. Quiero creerlo, necesito creerlo. El domingo por la noche, ¿verdad?, pregunté de nuevo. Iré. Esa noche me paré frente al espejo, alisando mi cabello canoso. Mi rostro estaba marcado con más arrugas que antes, pero mis ojos aún no habían perdido un rayo de esperanza, pequeño, frágil. Me dije a mí mismo que no esperara mucho, pero mi corazón no escuchaba. Solo esperaba que, este año, no tuviera que fingir estar ocupado en el Día de la Madre, no tener que sentarme solo frente a la pantalla del teléfono, esperando en vano un mensaje que nunca llegaba. Al día siguiente, me levanté temprano, fui al mercado, compré frutas frescas y preparé pollo asado con limón para mi hijo. El avión de madera que mi nieto tanto deseaba tener, lo coloqué cuidadosamente en una canasta de mimbre, agregando unas ramitas de menta. Para Christine. Después de todo, ella también es la madre de Daniel, y yo sigo siendo la madre de David. No podía simplemente no hacer nada. Me paré frente a la casa de David, sosteniendo la canasta de frutas, el pollo, asado y la caja de regalo del avión de juguete para Daniel, con un poco de nerviosismo aún persistiendo desde la llamada de ayer. 20 minutos después, estacioné frente a su casa de 2 pisos estilo colonial. La casa estaba en silencio. No había señales de nadie. Tal vez habían salido a comprar para la fiesta. Respiré hondo, a punto de tocar la puerta, cuando una voz fría resonó desde el interior, haciéndome detener. Lo mejor es resolver este asunto de una vez por todas. La voz de la señora Morales, la madre de Christine, cortó el aire. Un parásito es suficiente. No dejes que alimente a otro. Me quedé paralizado, como si alguien me hubiera abofeteado. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos apretaban la canasta de frutas hasta que me dolían los nudillos. ¿De quién estaba hablando? Esas palabras eran vagas pero llenas de malicia, como una hoja invisible. El instinto me decía que no era tan bienvenido como David había dicho. Pero ya estaba aquí. No podía volver atrás. Toqué la puerta, tratando de forzar una sonrisa. Christine abrió la puerta, con una sonrisa radiante pero falsa, como si estuviera anunciando pasta de dientes. «Oh, mamá, ya llegaste. Te estábamos esperando». Su voz era tan dulce que daba asco, haciéndome sentir escalofríos. Le entregué la canasta de frutas y el pollo asado. Ella lo aceptó diciendo, «Gracias, mamá», pero sin mirarme a los ojos. Entré, sintiendo que estaba entrando en un escenario de teatro donde no conocía mi papel. David y Daniel bajaron las escaleras. David asintió con la cabeza a modo de saludo, pero sus ojos me evitaron, como si estuviera avergonzado. Sonreí, entregándole la caja de regalo del avión de control remoto. «El abuelo te compró esto. Ábrelo, Daniel». Imaginé que gritaría de alegría, como antes cuando le daba dulces. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, con las manos llenas de migas de bocadillos, con los ojos fijos en la pantalla del iPad. Lo llamé suavemente. Él miró de reojo, sin molestarse en levantarse. Rasgó la caja del regalo como si estuviera rompiendo una bolsa de basura. Cuando vio el avión de madera, su rostro se arrugó como si acabara de oler algo podrido. «¿Qué? ¿Es esta cosa sucia? Esto es un juguete». Su voz era aguda, enfatizando cada palabra como si me estuviera insultando directamente. «Dios mío, ¿en serio me regalas esta cosa anticuada? ¿Crees que tengo 3 años?» Levantó el avión, lo giró un par de veces y luego lo dejó caer, dejándolo caer sobre la mesa como si estuviera tirando algo viejo e inútil. «A nadie le importa jugar con estas cosas de madera estúpidas, abuela. Esto es para un museo. ¿Y yo? Yo juego con el coche de policía de control remoto que me compró la abuela la semana pasada. Tiene luces LED
sirena, apertura automática, de puertas, Bluetooth para reproducir música, carga súper rápida. Eso sí que es de primera. Luego se dio la vuelta murmurando mientras se iba. Regalar cosas así y aún así pretender ser abuela. Me quedé paralizado. Sentí como si alguien me estuviera golpeando el corazón con un martillo, un golpe a la vez. La señora Morales estaba sentada allí, bebiendo su té como si estuviera viendo la obra que ella misma había dirigido. Cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, no dijo nada, solo esbozó una sonrisa fría, el tipo de sonrisa de alguien que sabe que ha ganado de antemano. Esa mirada decía sin palabras: ¿lo ves? No tienes ninguna oportunidad contra mí. Traté de mantener la sonrisa, pero se agrietó en mis labios como la pintura descascarada sobre la madera vieja. Christine se apresuró a intervenir, con una voz tan dulce como el caramelo. Son niños, mamá. Solo dicen tonterías. No te lo tomes en serio. Pero no lo creí. Un niño de 7 años no despreciaría el regalo de su abuela de esa manera por sí solo. Alguien le había enseñado, le había hecho pensar que yo era una anciana anticuada que no sabía nada. Miré a Christine, pero ella se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada poniendo la mesa. La señora Morales se levantó, aplaudió una vez, con una voz afilada como un cuchillo. «Basta, vamos a cenar, la comida se enfría». Me miró con una sonrisa burlona claramente visible en su rostro. Me senté a la mesa, tratando de tragar la sensación amarga en mi garganta. La cena transcurrió como una mala obra de teatro. Yo, tratando de tragar cada bocado de carne insípida, mientras el aire alrededor de la mesa era pesado como el plomo. David, mi hijo, apenas abrió la boca, solo bajó la cabeza para comer. Christine, mi nuera, fingió interés, haciendo algunas preguntas triviales sobre mi jardín de crisantemos, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. La señora Morales, la madre de Christine, se sentó enfrente, bebiendo su copa de vino, ocasionalmente mirándome con una sonrisa burlona que me daba escalofríos. Sus palabras antes de que tocara la puerta, parásito, resonaban en mi cabeza, haciéndome sentir incómodo. Daniel, mi nieto de 7 años, había corrido a la sala de juegos después de rechazar rotundamente el avión de juguete que le había regalado como anticuado. Me sentí como un extraño, sentado allí solo para servir de fondo para su obra de teatro. Cuando todos terminaron de comer, aparté el plato, esperando poder levantarme, despedirme e irme a casa. Pero Christine de repente se levantó, con una sonrisa radiante de nuevo, el tipo de sonrisa que me hacía querer apartar la mirada. «Espera, un momento, mamá», dijo, con una voz dulce como el caramelo. «Tenemos un regalo para ti. Es el Día de la Madre. Tiene que ser especial». Entró en la cocina y regresó con una pequeña caja envuelta en papel brillante, plateado, atada con un lazo rojo. Junto a ella había una tarjeta blanca, con bordes brillantes como adornos navideños. Miré la caja, con sentimientos encontrados. Una parte de mí todavía quería creer en las palabras de David ayer, que Christine tenía un regalo sorpresa, que hoy sería diferente. Pero después de lo que escuché de la señora Morales y la actitud de Daniel, no pude evitar dudar. «Ábrelo, mamá», instó Christine, manteniendo esa sonrisa. David levantó la vista, pero sus ojos estaban fijos en la mesa, sin mirarme. La señora Morales se sentó erguida, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando ver una buena obra de teatro. Mis manos temblaron al tomar la caja. El papel de regalo se rasgó fácilmente, revelando una caja de terciopelo negro en el interior. Abrí la tapa y dentro había una llave plateada, brillante, pequeña y delicada como una llave de casillero. Levanté la vista con la mente en blanco. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz ronca como si me estuvieran apretando la garganta. Christine sonrió, con una voz suave como si estuviera hablando de unas vacaciones de verano. «Lee la tarjeta, lo entenderás».
Tomé la tarjeta, la abrí, y las palabras en el interior fueron como un puñetazo en el pecho. Bienvenidas a la Residencia Santa Esperanza, cama 204, habitación 3B. Me quedé atónito como si alguien me hubiera succionado todo el aire. Mi cabeza daba vueltas, volví a mirar la tarjeta leyendo cada palabra como si fueran a transformarse en otra cosa. Pero no. Seguían ahí, negras sobre blanco, claras como un corte de cuchillo. Levanté la vista mirando a Christine. ¿Qué significa esto?, pregunté, con la voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Ella respondió como si estuviera explicando algo de lo más normal del mundo. Es hora de que recibas atención profesional. Vives sola, estás demasiado sola. En la residencia tendrás amigos, tendrás a alguien que te cuide, y tu casa la venderemos para obtener capital para el nuevo proyecto de David. Así es mejor para todos, ¿verdad? Sentí como si el suelo debajo de mis pies se derrumbara. ¿Vender mi casa? La casa que Emilio y yo habíamos construido juntos, donde crié a David, donde sudé y lloré para mantenerla. Me volví hacia la señora Morales. La habitación recién renovada aquí es mía, dijo con una voz triunfante. Ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Esta casa es pequeña, no cabemos 2 personas. Sus palabras fueron como echar más leña al fuego. Miré a David, mi hijo, a quien había sacrificado toda mi vida para criar. ¿Qué piensas de esto?, pregunté, con la voz temblorosa, casi suplicando. Bajó la cabeza, sus hombros se encogieron ligeramente y luego murmuró: creo que es la mejor opción para ti. Mi corazón se rompió en pedazos. Christine continuó con una voz más fría. Esto no es una sugerencia, es una orden. Ya estás vieja, eres inútil. ¿Quieres que te sirva, que te limpie? Vete a vivir allí hasta que te mueras. Apreté la llave en mi mano hasta que se clavó en mi piel. Dolía, pero no tanto como el dolor en mi corazón. Christine seguía hablando, como si yo fuera un objeto que necesitaba ser limpiado. Deberías estar agradecida. Hemos elegido el mejor lugar para ti. Santa Esperanza tiene jardines, que tiene salas comunes. Te gustará. La señora Morales asintió, agregando: sí, eso es. No quieres ser una carga para tus hijos y nietos, ¿verdad? Su sonrisa me dio ganas de gritar, pero no pude. Solo me senté allí, mirándolos, a Christine con su crueldad descarada, a la señora Morales con su aire de triunfo y a David con su silencio cobarde. Quería levantarme, quería arrojar la llave a la cara de Christine, quería gritarle a David qué había hecho mal para ser tratado así. Pero no pude, no porque fuera débil, sino porque sabía que, en ese momento, las palabras no cambiarían nada. Solo los miré, uno por uno, como queriendo grabar esta imagen en mi mente, el momento en que mi familia me dio la espalda. Christine instó: bueno, quédate con la llave. La semana que viene te llevaremos a ver el nuevo lugar. Habló como si estuviera organizando un viaje de placer, no echándome de sus vidas. Respiré hondo, con una voz temblorosa pero firme. No voy a ir a una residencia. Christine interrumpió con una sonrisa burlona. No tienes elección. Ya estás vieja, eres inútil. Acepta tu destino. La palabra inútil fue como una bofetada, pero no me acobardé. La miré directamente a los ojos respondiendo: la casa es mía. Nadie puede venderla, ni tú, ni David, ni nadie. Él no respondió, solo bajó la cabeza. Christine gritó: ¡basta! ¿Qué quieres hacer quedándote aquí? ¿Quieres que te limpie, que te sirva? Vete a la residencia o arréglatela sola como quieras, pero no esperes que te cuidemos. Apreté la tarjeta hasta que se arrugó. El dolor en mi corazón era como un corte de cuchillo, pero sabía que si no me levantaba ahora, me perdería. A mí mismo. Se arrepentirán, dije, con una voz lenta, segura. Se los aseguro. Me levanté con la espalda recta, aunque mis piernas temblaban. Sin mirar atrás, salí por la puerta,
llevándome la llave y la tarjeta como prueba de la traición. Conduje a casa sin recordar cuántos giros había dado. Las luces de la calle se veían borrosas a través de mis lágrimas, y el volante estaba empapado de sudor de mis manos. No encendí la radio. No quería escuchar ningún sonido más. En mi cabeza, la voz de Christine seguía repitiéndose, palabra por palabra. Cuando la metamos en la residencia, por fin podré respirar. Al llegar a casa, tiré el bolso en el sofá y me derrumbé como si mi cuerpo acabara de desintegrarse. Mi pecho se hundió, como si una piedra pesada estuviera presionando mi corazón. Durante tantos años, me había dicho tantas cosas para excusar a Christine. Estaba cansada, tenía muchas preocupaciones, venía de un mundo diferente, de una generación diferente, se acostumbraría, lo entendería. Me había callado cuando me había ridiculizado en la mesa de Acción de Gracias, cuando me había dicho que todo lo que cocinaba olía a viejo. Había fingido no escuchar cuando me había llamado la sombra en la casa. Había fingido no estar, triste cuando no me habían llamado para tomarme fotos familiares, cuando me habían asignado a lavar los platos en las fiestas y me habían tratado como un objeto decorativo aburrido. Todavía ayudaba. Pagaba la hipoteca de esa casa, contribuía al fondo universitario de Daniel. Retiraba dinero de mi jubilación para que David no tuviera que pedir prestado. Vivía con lo mínimo para que pudieran tener la vida que yo nunca tuve. Y a eso lo llamaba amor. Mis ojos cayeron accidentalmente sobre el cheque que había escrito ayer. Estaba ordenadamente sobre la mesa de café. El pago de la hipoteca de este mes para la casa de 2 pisos, donde acababa de ser humillada, sin piedad. La cantidad estaba escrita claramente, $5,000. Casi mis ingresos mensuales. El dinero suficiente para ir al médico especialista que había estado posponiendo durante 3 años. Suficiente para reemplazar el calentador en el dormitorio que todavía hacía ruido cada noche de invierno. Tomé el cheque. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de ira. Ira contra mí mismo, ira por haberme humillado durante tanto tiempo. Lo rompí. Justo en el corazón del cheque. Llamé al banco. La persona a cargo al otro lado me reconoció de inmediato debido a mi largo historial de pagos. Señora Bastien, ¿está segura de que desea cancelar este pago recurrente? Lo ha estado haciendo constantemente durante los últimos 18 meses. Respiré hondo. Y luego, por primera vez en muchos años, mi voz sonó clara, sin temblar. Estoy segura. Deténgalo a partir de hoy. Cuando colgué, mis manos habían dejado de temblar. Mi corazón todavía dolía, pero podía respirar. El aire en mis pulmones de repente se sintió más ligero, más limpio, como si acabara de abrir de par en par la puerta después de un incendio. Hoy es el Día de la Madre. Estaré sola en casa, pero ya no soy la madre que sigue a todos. Ya no soy la billetera andante. Ya no soy la mujer que es vista como una carga que debe ser resuelta. Me senté en silencio en la sala de estar, mirando la pared donde todavía colgaban algunas fotos antiguas de David y Daniel. El cabello de David estaba despeinado en la foto tomada cuando se graduó. Daniel estaba sonriendo de oreja a oreja con el disfraz de Batman que había cosido a mano. Tragué saliva. Christine me dejará volver a ver a mi nieto cuando descubra que el dinero se ha detenido. Tal vez no. Y ese pensamiento, como una espina, clavada directamente en mi corazón. Pero luego otra voz se alzó dentro de mí. Mi voz, pero más fuerte, más decidida. ¿Qué le estoy enseñando a mi nieto si sigo permitiendo que otros pisoteen mi dignidad y sigo callada? ¿Qué ejemplo daré si sigo agachando la cabeza? ¿Quién soy yo si no empiezo a defenderme ahora mismo? Pasó una semana. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de David o Christine. Una semana en la que mi corazón se contrajo cada vez que sonaba el teléfono, incluso si solo era correo basura o una llamada de publicidad, me sobresaltaba. Había ensayado en mí docentes de mi cabeza docenas de veces lo que diría si David llamaba.
Mantendría la calma, no lloraría, explicaría. Le recordaría todo lo que había hecho por él. Pero nadie llamó y empecé a preguntarme, ¿me había equivocado? ¿Había sido demasiado drástica? ¿Había cortado con mis propias manos la última conexión con mi hijo y mis nietos? Esa mañana me senté en silencio en la mesa de la cocina, con la taza de café fría. Abrí el cajón, saqué algunos álbumes viejos, algo que siempre guardaba para mí, como un pequeño museo de los tiempos en que me necesitaban. La primera foto era de David cuando tenía 7 años, con los dientes frontales aún sin crecer, sosteniendo el pequeño pez que había pescado con Emilio, mi esposo. Esa foto siempre me hacía sonreír, pero esta mañana me hizo sentir un nudo en la garganta. 3 años después de tomar esa foto, Emilio falleció debido a un ataque al corazón repentino mientras estaba en el trabajo. Todo se derrumbó. Me convertí en viuda a los 35 años, con un hijo que aún no había superado el duelo por su padre y un montón de facturas que no sabía de dónde sacar el dinero para pagar. Acaricié suavemente el rostro de Emilio en la foto. Las lágrimas cayeron sobre el cristal que se había rayado con el tiempo. Amor, ¿sabes? Puedes estar tranquilo. Te fuiste, pero no dejaste a nuestro hijo solo. No lo dejé pasar necesidad. Tenía 2 trabajos. Durante el día trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados. Por la noche servía mesas en un restaurante familiar. Hacía la tarea con David entre turnos. A veces estaba tan cansada que me quedaba dormida mientras pelaba papas, pero aún iba a la escuela para animarlo en los partidos de baloncesto. Aún estaba presente en todas las reuniones de padres. Nunca estuve ausente en la vida de mi hijo. Luego llegó la universidad. Hipotequé la casa de Emilio por segunda vez para tener suficiente dinero para que estudiara ingeniería en otro estado. No me quejé. Nunca lo reproché. Tampoco me volví a casar, aunque tuve oportunidades. Tenía miedo de que otro hombre se interpusiera entre David y yo. Para mí, él lo era todo. Cuando David trajo a Christine a casa en su último año de universidad, me alegré. Era hermosa, inteligente, estudiaba administración de empresas, siempre sabía lo que quería. Pensé, finalmente mi hijo tiene una compañera fuerte. Pero me equivoqué. Cristina tenía un plan y yo no estaba en él. Solo mi dinero tenía un lugar. La primera señal fue la boda. Ella insistió en que se celebrara en un resort junto al lago, con un buffet de lujo, una banda en vivo y fuegos artificiales al final de la noche. Cuando sugerí una ceremonia sencilla, Christine solo sonrió, el tipo de sonrisa que me hacía sentir pueblerina, anticuada. Este es nuestro día especial, mamá. No creo que quieras escatimar en el día feliz de tu hijo. Me quedé en silencio y luego saqué $500,000 de mi fondo de jubilación, pagando penalizaciones e impuestos para hacer realidad su sueño lujoso. Me dije a mí misma, no importa, es por David. Pero después de la boda, todo cambió. David llamaba con menos frecuencia. Cada vez que quería ir a visitarlos, Christine inventaba excusas. Le dolía la cabeza, Daniel estaba resfriado, la casa estaba desordenada. Me convertí en una invitada no deseada, alguien que tenía que programar para visitar a Mitzen, siendo la familia de mi propio hijo, a menos que necesitaran dinero. Cuando lo necesitaban, recordaban que yo era su madre. Hace 3 años, querían comprar la casa de 2 pisos en el barrio residencial de lujo. Christine seguía insistiendo en el mejor distrito escolar para Daniel. David vino a mi casa. Se sentó con la cabeza gacha, con la voz tan baja como un niño que había sacado una mala nota. El banco se negó, mamá. Faltan unas decenas de miles para completar el pago inicial. No lo pensé mucho. Volví a abrir mi cuenta de ahorros, transfiriendo casi todo el saldo restante. Se mudaron a la nueva casa. No me invitaron a celebrar. Luego David perdió su trabajo. La industria tecnológica estaba despidiendo a mucha gente. Me preocupé. Entendí.
Dije que los apoyaría durante unos meses. Unos meses se convirtieron en 18 meses. Christine se negó a mudarse a un lugar más pequeño. Este es el espacio en el que quiero que crezcan mis hijos, dijo, como si la pobreza fuera mi culpa. Así que me hice cargo de la hipoteca. Cada mes recortaba mi comida, no reemplazaba el refrigerador aunque goteaba agua, no compraba zapatos nuevos aunque los tacones estaban despegados, solo para poder enviar los $5,000, con la esperanza de mantener el techo sobre la cabeza de mi hijo. Pero ahora lo entiendo. En esa casa, yo solo era la patrocinadora, nada más. Y cuando el dinero se acabó, yo también perdí mi valor. El teléfono sobre la mesa vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era el número de David. Mi corazón latió con fuerza, pero no de anticipación, sino porque sabía por qué llamaba. Respiré hondo, presioné el botón de contestar. Mamá. La voz de David resonó áspera, sin siquiera saludar. ¿Dónde está el pago de la hipoteca? Ni un saludo, ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba. Solo un tono brusco, irritado. Hola, David, dije, tratando de mantener mi voz más tranquila de lo que realmente me sentía. Mamá, el banco acaba de llamar. Dicen que el pago está atrasado. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. No voy a pagar más, David. ¿Qué? David casi gritó. No puedes hacer eso. Necesitamos ese dinero. Estás castigando a toda la familia solo porque estás herida emocionalmente. No puedo hacer eso. En realidad sí puedo, respondí, mirando directamente por la ventana como si me estuviera hablando a mí misma. Y lo he hecho. Es mi dinero. Pero dijiste que nos ayudarías. Teníamos un trato. Ese trato fue antes de que escuchara lo que Christine realmente piensa de mí, dije, mi voz comenzando a quebrarse por la ira. Sus palabras fueron como una bofetada. Herida emocionalmente, apreté el teléfono tratando de evitar temblar. David, dije, con una voz baja pero firme. ¿Llamas herida emocionalmente a lo que Christine me hizo? Me llamó inútil. Arrojó a la cara la tarjeta de la residencia. Dijo que tenía que ir allí para que ella pudiera vender mi casa. Te sentaste allí sin decir una palabra. ¿Cómo llamas a eso? David vaciló, pero luego trató de recuperar su tono. Christine, solo está estresada, mamá. Mi trabajo no va bien, la casa, ya sabes, se le escapó. A todos se les escapan cosas. ¿Se le escapó? Interrumpí, mi voz ahora más afilada, como un cuchillo. ¿Sabes cómo me ha tratado Christine todos estos años? Las miradas de desprecio, las veces que olvidó invitarme al cumpleaños de Daniel, los comentarios sobre lo pueblerina que soy frente a todos. Me lo tragué todo, porque pensé que era familia. Pero el día de la madre, me convertí en una extraña en tu propia casa. Te quedaste en silencio, David. El silencio es complicidad. Me detuve. Respiré hondo, sintiendo como si me hubiera quitado una piedra del pecho. David no respondió de inmediato. Escuché su respiración pesada por el teléfono, como si estuviera tratando de encontrar una excusa. Mamá, finalmente dijo, con una voz más baja. Necesitamos el dinero. Si no tenemos ese pago, perderemos la casa. ¿No piensas en Daniel? Daniel. El nombre del niño me hizo sentir un nudo en el corazón. Recordé su sonrisa, las veces que me abrazó cuando era pequeño, pero luego recordé la forma en que arrojó el avión de juguetes sobre la mesa, diciendo anticuado, como si yo no fuera nada. No metas a Daniel en esto, dije, con una voz temblorosa pero decidida. He hecho todo por ti, por él, pero no soy un cajero automático. Soy tu madre, soy la abuela de Daniel. Si tú y Christine no me ven como familia, no tengo ninguna razón para seguir pagándoles. ¡Mamá! David casi gritó, pero no lo dejé continuar. Mi decisión está tomada, dije con una voz lenta. ¿Quieres quedarte con la casa? Encuentra una manera. Ya he hecho suficiente. Colgué antes de que pudiera decir algo más.
El teléfono cayó sobre mi regazo. Mis manos temblaban. Suspiré, un suspiro largo y pesado, no de tristeza, sino de vacío. No hubo disculpas de David, ni un poco de remordimiento. Solo ira, como si yo fuera la culpable por atreverme a detenerme. Miré al jardín. Los crisantemos amarillos seguían allí, silenciosos pero resistentes. Me recordaron que yo también podía ser así. El timbre de la puerta sonó, nítido, como una advertencia. Respiré hondo, dejé el jarrón de cerámica, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. David estaba allí, con el rostro cansado, el cabello despeinado, la camisa arrugada como si la acabara de sacar de la lavadora. A su lado estaba Christine, con los brazos cruzados, la barbilla levantada, los ojos afilados como la cuchilla que había visto en la casa de mi vecino cuando cortaban el césped, sin saludar, ni una sonrisa, ni siquiera una falsa. Christine entró directamente a la casa, sus tacones altos golpeando el piso de madera como si fuera dueña del lugar. ¿Quién se cree que es para cancelar ese dinero? Christine comenzó, con una voz áspera, sin siquiera mirarme a los ojos. Se paró en medio de la sala de estar, con las manos en las caderas como si estuviera dando un discurso. ¿Cree que vamos a arrodillarnos para rogarle? Está arruinando a toda la familia, solo por su estúpido orgullo. ¿Sabe lo que vamos a perder? Me quedé quieta, apretando el borde de la pequeña mesa de madera junto al sofá. Sus palabras fueron como una bofetada, pero no me acobardé. Había escuchado suficientes insultos de ella y me había prometido a mí misma que no dejaría que me derrumbaran más. No estoy arruinando nada, respondí, con una voz baja pero firme, como la forma en que había hablado con el empleado del banco cuando cancelé el dinero. Solo estoy dejando de mantener a las personas que no me ven, como familia. ¿Crees que soy una billetera de la que puedes sacar lo que quieras? Christine se burló acercándose, tan cerca que pude oler su perfume caro. «¿Familia?», dijo, como si la palabra fuera una broma. «Es una carga, Bastien. Una anciana inútil, viviendo de recuerdos y algunos ahorros. David te ha soportado durante años solo por el dinero. Sin el dinero, ¿qué crees que vendría a hacer aquí? ¿A escuchar tus historias del pasado?». Sus palabras fueron como una puñalada, cortando profundamente en mi corazón. Miré a David, mi hijo, a quien había criado, a quien había abrazado durante las noches cuando tenía fiebre, a quien había trabajado horas extras para comprarle una bicicleta. Estaba allí, cerca de la puerta, con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos, sin decir una palabra. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no de tristeza, tal vez de estrés, depresión, de miedo a perder la casa en la que había invertido dinero durante 18 meses. «David», llamé, con una voz temblorosa pero decidida. «¿Vas a dejar que te hable así? ¿Vas a dejar que me llame carga, inútil, y te quedarás ahí parado?». David levantó la vista. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Christine se volvió hacia él gritando: «¡Di algo! ¿O estás de acuerdo con ella? ¿Quieres que lo perdamos todo por esta madre egoísta?». Su voz era afilada como un cuchillo, y vi a David encogerse ligeramente, como un niño siendo reprendido. Murmuró: «Mamá, necesitamos el dinero. Si no nos ayudas, no sabemos qué hacer». Mi corazón se rompió, no por las palabras de Christine, sino por el silencio de David. La verdad estaba expuesta ante mis ojos, clara como la luz del sol que entraba por la ventana. Mi hijo, a quien había sacrificado toda mi vida, solo me necesitaba por el dinero. Christine tenía razón, y la cobardía de David era la prueba. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una fuerza extraña elevarse en mi pecho, como una pequeña llama que no se apagaba. «Christine», dije, con una voz lenta mirándola directamente a los ojos. «Si David solo me quiere por el dinero, prefiero ser olvidada. Prefiero vivir sola, en esta casa, con mi dignidad, que seguir pagando para que me llames inútil». Me detuve,
Respiré hondo, sintiendo como si me hubiera quitado una piedra que me había pesado durante años. Christine se quedó atónita, sin esperar que me atreviera a responder. Luego se echó a reír, una risa áspera, llena de desprecio. ¿Dignidad? ¿Qué tienes además de eso? Sin hijos, sin amigos, solo esta casa vieja y algunas macetas en Millet, entonces en el jardín. Caminó hacia la puerta, se dio la vuelta, sus ojos brillando como si quisiera prenderme fuego. Te arrepentirás, Bastien, vive sola, y luego verás quién te necesita. Antes de irse, escupió en el piso de mi casa, un acto final para humillarme. La saliva salpicó, brillando bajo la luz como una declaración de guerra. David se quedó allí, mirando la saliva. Luego me miró a mí. ¡Mamá!, comenzó con una voz ronca como queriendo decir algo, pero levanté la mano, interrumpiéndolo. Basta, dije, con una voz fría como el hielo. Elegiste estar de su lado, así que vive con esa elección. Vete. Señalé la puerta, sin darle la oportunidad de justificarse. David vaciló. Sus ojos recorrieron la habitación, el sofá viejo, la estantería llena de fotos familiares, las macetas de crisantemos en la ventana. Pero luego se dio la vuelta, siguió a Christine sin decir una palabra más. La puerta se cerró, el sonido resonó en la casa silenciosa. Me quedé allí, sola, sintiendo como si acabara de pasar por una batalla. Me arrodillé, tomé un trapo y limpié la saliva del piso, cada movimiento lento, como si estuviera limpiando los restos de la traición. Las lágrimas cayeron, pero no de tristeza. Estaba enojada y estaba orgullosa de que por primera vez no había dejado que me pisotearan. Me levanté, fui al jardín, toqué los crisantemos amarillos. Seguían floreciendo a pesar de todo, y sabía que yo también lo haría. Miré la pequeña casa donde había vivido, había amado, me había sacrificado. Ya no era la madre que solo sabía dar, la que se resignaba a mantener la paz. Era Bastien, una mujer con dignidad, y no dejaría que nadie se la quitara. Christine podía escupir, David podía quedarse en silencio, pero no podían quitarme quién era. No recuerdo cuántas noches pasé en vela esa semana. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj, como si el tiempo también estuviera gritando el vacío. No comía bien, no dormía bien. La sensación de ser rechazada, no solo por Christine, sino, lo que era peor, por mi propio hijo, era como un cuchillo desafilado cortando una y otra vez en el mismo lugar. No abrí el teléfono. Los mensajes de David seguían allí, lo sabía, pero no tenía fuerzas para leerlos. Temía que algo dentro de mí se derrumbara por completo si volvía a escuchar otra excusa. Deambulaba por la casa como una sombra, sin molestarme en encender las luces, sin molestarme en correr las cortinas. La manta que tanto amaba estaba tirada en el sofá. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Yo, que siempre había sido ordenada y limpia hasta la obsesión, ahora era perezosa y apática. Al tercer día, recibí un mensaje de Elena, una vieja amiga de la escuela secundaria. No nos habíamos visto en casi una década, pero ella todavía enviaba tarjetas de Navidad cada año. Todavía preguntaba por mí en Facebook. ¿Estás bien? Vi tu nombre en la lista de rechazos de pago del banco. Sonreí con amargura. Las noticias sí que vuelan rápido. Le envié un mensaje de texto que decía algo como, sigo viva, pero Elena no se rindió fácilmente. Una hora después llamó. No quería contestar, pero al final presioné el botón. Soy Elena. Escuché que solías dibujar, ¿verdad? Me quedé en silencio. En el centro comunitario hay una clase de cerámica. Acaban de abrir una clase de pintura los sábados por la mañana. Estoy participando. Es muy divertido. Todas son mujeres mayores. Todas historias de la vida real. Deberías probarlo. Casi quería negarme.
No tenía nada más que darle al mundo. Eso pensaba. Pero la voz de Elena, la forma en que enfatizó la palabra divertido, me ablandó el corazón. No porque necesitara la clase, sino porque necesitaba gente. Necesitaba un espacio donde no tuviera que ser madre, no tuviera que ser proveedora, no tuviera que ser el telón de fondo para nadie. Ese sábado por la noche, me puse los zapatos que no había usado en mucho tiempo, me até el cabello canoso y me dije a mí misma, si me siento fuera de lugar, puedo volverme enseguida. El aula estaba en un pequeño rincón del centro comunitario de la ciudad, lo que solía ser una antigua escuela primaria, ahora renovada con paredes blancas, techos bajos y luces fluorescentes tenues. El olor a pintura, arcilla y lejía se mezclaban en el aire. Al principio me senté quieta, con las manos sobre el regazo, temiendo dejar caer algo, pero a nadie le importó. Todos estaban ocupados. Una señora llamada Marie, con el pelo rizado como algodón de azúcar, me dio un trozo de arcilla. No pienses, solo aprieta. Hice lo que me dijo. Al principio fue rígido, luego se fue ablandando. Mis manos, que solos sabían cómo sostener una cuchara para cocinar sopa y teclear en un teclado para calcular el dinero, ahora comenzaban a recordar la sensación de dar forma. Solía dibujar. Solía amar los colores. Solía sumergirme en la pintura al óleo cuando estaba en la escuela secundaria. Pero luego la vida y la pérdida me arrastraron. La clase terminó. No me apresuré a irme. Me quedé mirando a mis nuevas amigas, riéndose de quién había hecho el cuenco más torcido. Se llamaban entre sí con nombres divertidos como Reina de la Terracota o Diosa de la Cerámica Torcida. Nadie me preguntó dónde vivía, si estaba casada, si tenía dinero. Solo me preguntaron, ¿volverás la semana que viene? Asentí. Eso fue todo. Pero mi corazón se calentó como si alguien hubiera encendido un radiador. Elena y yo nos sentamos juntas en la mesa. Ella contó la historia de cómo su esposo la había engañado durante 5 años mientras fingía ser virtuoso. Marie vivía sola con 3 gatos. Y Brenda, que hacía los cuencos más hermosos de la clase, era una enfermera jubilada después de sufrir una enfermedad cardíaca. Me di cuenta de que no estaba sola. No era invisible. Cada mujer allí había sido menospreciada por alguien, había sido abandonada, había sido subestimada, pero no se habían derrumbado. Y yo tampoco lo haría. Empecé a despertarme cada mañana con un poco de entusiasmo, una sensación que había perdido hacía mucho tiempo. Preparaba café, abría las cortinas, escuchaba el canto de los pájaros, compré pinceles nuevos, probé pinturas acrílicas, compré algunos lienzos pequeños para pintar lo que recordaba. El campo de Iowa donde Emilio y yo solíamos acampar, la sonrisa desdentada de David cuando tenía 6 años, las manos arrugadas de mi madre cuando aún estaba viva. También pinté cosas que nunca me había atrevido a decir. Una mujer parada en medio de un mar de fuego, pero con los ojos tranquilos. Una casa vacía, pero llena de luz. Un árbol con una rama rota, pero floreciendo. Las pinturas no eran hermosas según los estándares, pero eran mías. Y eran reales. Un día, Brenda me dijo, «Deberías llevar estas pinturas para exhibirlas». Me reí, pensando que estaba bromeando, pero ella hablaba en serio. «Estás sanando, con colores. Eso es arte verdadero. No sé si tendré el coraje de exhibir mis pinturas o no, pero sé que ya no soy la mujer que agachaba la cabeza, que tenía miedo de decir algo malo, que tenía miedo de ser menospreciada. Ya no necesito vivir en el papel de madre sacrificada que nadie recuerda». Ha pasado 1 año desde aquel día de la madre en que elegí guardar silencio y quedarme sola en casa. 1 año desde el día en que solté el teléfono cuando David me envió un mensaje de texto diciendo que vendría. No vino. O mejor dicho, tal vez sí vino, pero vio la puerta cerrada y pensó que su madre se había ido a alguna parte.
como la forma en que siempre asumía que yo estaría allí esperándolo, como una sombra leal. 1 año sin mensajes, sin llamadas, sin disculpas, ni siquiera una visita. Al principio eso me dolió, pero poco a poco, ese silencio se convirtió en medicina. Aprendí a vivir sin ellos, sin necesitar permiso para existir en la vida de David, Christine o Daniel. Una mañana de lunes de abril, cuando todavía hacía frío, estaba regando las plantas de lavanda frente al porche cuando escuché un coche frenar bruscamente frente a la casa. Ese sonido familiar me hizo detener el corazón, el sonido del viejo Ford que había ayudado a comprar para David hace 10 años. Me di la vuelta y ahí estaba David. Pero no era el David que recordaba. El niño de cabello castaño, despeinado, que sonreía de oreja a oreja cuando le hacía albóndigas en los viejos tiempos. El hombre que estaba frente a mí ahora era una pálida sombra de él, demacrado, con el pelo largo y descuidado, la barba descuidada, la camisa arrugada, los ojos hundidos como alguien que no había dormido en una semana. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los hombros encogidos como si el clima estuviera helado hasta los huesos. No dije nada. Dejé la regadera, me sequé las manos en el delantal y me quedé quieta. «Hola, mamá», dijo. Su voz era ronca, cansada, sin un ápice de confianza. «David», respondí. Mi voz era extrañamente tranquila. Me miró, luego bajó la cabeza. «¿Puedo entrar?» Asentí, dándome la vuelta primero. Me siguió, en silencio, como un niño atrapado haciendo algo malo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, donde solía enseñarle a hacer galletas, donde solía ayudarlo a aprender las tablas de multiplicar, donde solía reír, donde solía abrazarme cada vez que sacaba una A. David no se sentó derecho, sino que se derrumbó en la silla. Puso ambas manos sobre la mesa, frotándolas como si quisiera ahuyentar el entumecimiento. «Mamá, yo necesito ayuda». No respondí, solo esperé en silencio. Christine, ella, tendrá que comparecer ante el tribunal. Su negocio fracasó. Deudas, de tarjetas de crédito, deudas de impuestos, préstamos personales, todo se vino abajo. Podría ir a la cárcel, mamá. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No de miedo, sino de asombro, porque ahora habían llegado al fondo del pozo que habían cavado con sus propias manos. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás viviendo?». Bajó la cabeza aún más. «Trabajo en un almacén, turno de noche, un salario miserable. Daniel sigue preguntando por qué sus padres siempre se pelean, por qué ya no está la abuela». No sé qué responderle. Un silencio prolongado se extendió. Me levanté, fui a la habitación. Un momento después regresé, con un sobre de color crema. En la mano, lo puse frente a David. «Esto es lo único que creo que necesito darte». David abrió lentamente el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano. Vi sus manos temblar al abrir el papel. Leyó cada línea, sus ojos se enrojecieron. «David, he pasado toda mi vida protegiéndote, manteniéndote a salvo de todas las tormentas. Solía pensar que eso era amor, pero me equivoqué. Proteger demasiado te impidió aprender a valerte por ti mismo. No voy a salvar a Christine, no voy a pagar tus deudas, no voy a darte ni un centavo más. No es porque esté enojada, sino porque te amo. Te amo de una manera que nunca supe, soltando, dejándote caminar solo. Puede que no lo entiendas ahora, pero algún día, cuando tengas que elegir entre rendirte y defender a Daniel, lo entenderás. Haz lo que tu padre solía hacer. Pon a la familia por delante del orgullo. Siempre te amaré, mamá». David no dijo nada. Dobló la carta, apretándola con ambas manos. Lo miré, sin ira, sin resentimiento, solo tristeza, una tristeza profunda como el mar.
porque la persona que más amaba tenía que aprender la lección más dolorosa de la manera más amarga. Se levantó sin mirarme. Solo dijo una cosa: «Gracias, mamá». Luego salió por la puerta. Sus hombros estaban caídos, sus pies arrastrándose sobre el piso de baldosas, como si cada paso añadiera una parte de la responsabilidad. No lo seguí. Me quedé quieta mirándolo por la ventana. Un hombre caído, tratando de levantarse. No, sé qué pasará con David, pero sé que hice lo correcto. No volví a ser la almohada para que otros se apoyaran cuando yo también me estaba derritiendo. Elegí conservar el resto de mí, y eso, por primera vez en mi vida, me hizo sentir más fuerte que nunca. Hoy es el Día de la Madre. Un año después de aquel día terrible en que Christine me arrojó la tarjeta de la residencia y David se dio la vuelta en silencio. Pero ahora ya no soy la mujer temblorosa, abrazando el dolor en una habitación oscura. Estoy aquí, en esta casa llena de luz, con la autoestima y la alegría que he construido con mis propias manos. Esta mañana me levanté temprano, preparé una taza de café aromático, algo cuyo sabor había olvidado en los días de depresión. Me puse el cardigan azul que compré el mes pasado, la primera vez en años que compré algo solo porque me gustaba. Salí al jardín, corté algunos crisantemos amarillos y los puse en el jarrón de cerámica que había hecho yo misma en la clase comunitaria. El jarrón está torcido, pero lo amo, porque es mío, es mi sudor y mi sonrisa. Miré alrededor de desintigente la casa. En la estantería, junto al viejo marco de fotos de Emilio, estaban las pinturas que había hecho, el jardín de crisantemos, el camino frente a la casa, un cielo al atardecer. No son perfectas, pero son yo, son las piezas que recuperé, después de pensar que lo había perdido todo. Sobre la mesa, una pila de tarjetas de amigas de la clase. Jane, Ruth, Elena, las mujeres que me sacaron de la oscuridad. Escribieron: «Bastien, eres más fuerte de lo que crees. Y que tengas un feliz Día de la Madre». Sonreí, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. Hoy no estoy esperando que suene el teléfono. No estoy esperando una llamada de David o una disculpa de Christine. He dejado de necesitarlos. Ya no los odio. El odio solo me hace sentir pesada, y he elegido sentirme ligera. Recuerdo a David, recuerdo la sonrisa de Daniel, pero no dejo que la nostalgia me arrastre de vuelta a los días en que solo era una billetera, una carga, como dijo Christine. Me he elegido a mí misma, y por primera vez eso es suficiente. Abrí la puerta dejando que entrara la brisa fresca. Hoy me reuniré con Jane y Ruth en la cafetería de la esquina, donde solemos sentarnos, oler los waffles y contar historias. Jane acaba de terminar un retrato y Ruth está probando Andiser pan. Llevo una nueva pintura, un campo de crisantemos bajo el sol, algo en lo que he estado trabajando toda la semana. «Deberías enviarlo a la exposición comunitaria», dijo Jane una vez. Reí, negando con la cabeza, pero en mi corazón lo estoy considerando. ¿Quién sabe? Tal vez lo intente. Entré en la sala de estar, tomé el jarrón de cerámica torcido de la estantería y lo puse sobre la mesa. Lo toqué, sintiendo las líneas ásperas. Me recordó los días en que comencé de nuevo, cuando Elena me envió un mensaje de texto, cuando temblé al amasar arcilla en la clase. Recordé la forma en que Marta, la profesora, me dio una palmada en el hombro. «Bastien, tienes talento. No te detengas». Recordé las tardes riendo con Jane y Ruth, las veces que compartimos sobre el dolor, sobre la esperanza, sobre cómo empezar de nuevo a los 60 años. Ya no soy la sombra de una familia. Ya no soy la madre que solo sabe sacrificarse, la que se resigna a mantener la paz. Soy Bastien, una mujer que pinta, que hace cerámica, que tiene amigas, que tiene un jardín, que tiene una vida. He superado el dolor no porque fuera fuerte desde el principio, sino porque aprendí a levantarme paso a paso. Cada jarrón,
Cada pintura, cada sonrisa con mis amigas es un ladrillo que construye la persona que soy hoy. Salí al porche, me senté en la silla de madera con la taza de café caliente en la mano. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de los crisantemos. Cerré los ojos, escuchando el canto de los pájaros, el sonido de los coches a lo lejos en la carretera. Pensé en el Día de la Madre del año pasado, cuando salí de la casa de David con el corazón roto. Pensé en los días posteriores cuando pensé que nunca volvería a sonreír. Pero ahora estoy aquí, en esta casa llena de luz, con una vida que elegí yo misma. No necesito a David, no necesito a Christine. No los necesito para sentir que valgo algo. Lo he encontrado en las pinceladas, en la arcilla, en la risa de Jane y Ruth, en el jardín de crisantemos amarillos. Me he honrado a mí misma, no porque sea madre, sea abuela, sino porque soy yo, una mujer completa, digna de vivir y ser amada. Abrí los ojos mirando el jardín. Una mariposa se posó sobre un crisantemo, sus alas amarillas temblando suavemente. Sonreí, tomé un sorbo de café. Hoy es el Día de la Madre y lo celebraré no con flores o tarjetas de otros, sino conmigo misma. Iré a tomar café con mis amigas, pintaré una nueva pintura, haré otro jarrón, aunque esté torcido. Viviré, no para nadie más, sino para mí. Me levanté, llevé la taza de café a la cocina. Sobre la mesa vi una pequeña tarjeta escrita por mí misma esta mañana. Bastien, decía la letra torpe, feliz Día de la Madre. Lo has logrado, te lo mereces. Reí a carcajadas, la risa resonando en la casa. Puse la tarjeta en la estantería junto al jarrón de cerámica y luego salí por la puerta, lista para un nuevo día, un día mío, de alegría, de autoestima. El Día de la Madre es para honrar y este año me honro a mí misma porque he superado, he recuperado mi ser y porque merezco todo lo hermoso de esta vida. Si la historia de Bastien te ha conmovido, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Cómo has superado las dificultades para reencontrarte contigo mismo? Cuéntame. O comparte esta historia para inspirar a otros.